Hola jóvenes, aquí estamos otra vez para hablar de una canción de Taylor Swift. Este va a ser el último análisis que hagamos de canciones de Lover de Taylor Swift, porque ya os dije que iba a hacer 3, porque es que si no, rizamos el rizo y tal. De todas maneras, a lo mejor de vez en cuando en Instagram hablo de alguna de las otras canciones que no hemos analizado aquí en el canal, entonces pues, si no me seguís, pues seguidme, porque ahí pues hablaremos de más canciones seguramente, porque hay algunas de las que se pueden decir cosas y como a lo mejor no quiero hacer vídeos para YouTube, pero en Instagram sí, entonces pues seguidme. Bueno, hoy vamos a hablar de Miss Americana and the Heartbreak Prince, que si estáis un poco avispados, pues tampoco era muy difícil adivinar que esta iba a ser la canción que más ibais a votar para analizar, porque yo estoy de acuerdo con vosotros y vosotras, esta canción es la más interesante para analizar, es la que tiene el significado más interesante. No digo bonito, ni digo maravilloso, ni digo dramático, ni nada, sino el más interesante, porque tiene 100.000 millones y media de capas, nos habla de 1000 cosas a la vez, nos está hablando de la visión política de Taylor Swift y las elecciones del 2016, del verano del 2016 desde su propia perspectiva, con todo el drama de Kim Kardashian, Kanye West, Nos está creando una historia ficticia en un instituto entre una chica que no es popular y un chico que están enamorados. Nos está hablando de su propia historia de amor con Joe Alwyn, que empezó también en el verano del 2016. O sea, ¡su mente! Así que vamos a analizar toda la letra de Miss Americana y vamos a ir por orden, hablando de todo. O sea, venga, empezamos, venga. Vale, en la primera estrofa nos está introduciendo en lo que está pasando. Empezamos en un momento en el que Taylor es muy popular. Ya sabéis que a Taylor siempre se la tuvo como si fuera la American Sweetheart. Que bueno, American se dice American, pero yo prefiero decir estadounidense Sweetheart, porque Estados Unidos no es América, es Estados Unidos. Pero bueno, el caso que nos introduce en un momento en el que Taylor es esto, pero todo eso se va a la mierda y al final acaba siendo todo lo contrario. Acaba siendo odiada, atropellada, destruida y masacrada. Es decir, verano del 2016 con todo el drama, hemos hablado 100.000 veces, de verdad, basta. Y nos cuenta eso, está como hablando con una persona y diciéndole: sabes que te adoro, estoy más loca por ti de lo que estaba cuando tenía 16 años, en el foco, en un lugar como muy de la reina del baile, ¿sabes? Porque además nos sitúa en el homecoming, que el homecoming es cuando vienen a jugar, cuando en el fútbol americano, que vienen a jugar los de otro instituto a nuestro instituto, entonces estamos haciendo el homecoming, ¿vale? Porque es en nuestra casa, entonces pues es cuando sale ahí la banda del instituto tocando, las animadoras, las chicas populares, tal. Pues entonces Taylor aquí es una de las chicas populares porque está ahí cegada por los focos, ¿no? Es como que está ahí pues en un momento de mucha fama, mucho poder, mucha popularidad. Y con esto aquí nos está introduciendo en la metáfora del instituto, que os he dicho. Y también nos está introduciendo la metáfora de las elecciones, porque un partido se juega entre dos diferentes equipos, como en Estados Unidos, que está en el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto, este momento de popularidad maravilloso para Taylor Swift, se va a la mierda, porque nos dice: gloria americana disipada ante mis ojos, ahora me encuentro sin esperanza, he roto, he destrozado mi vestido de prom. La prom es la graduación, ¿no? Cuando van al baile de la graduación, se pone, para ellos no se llama graduación, se llama prom, porque es promotion, porque es pasar de curso. Entonces pues van con sus vestiditos y tal, el típico baile en el que van y se piden: ¿quieres venir conmigo al baile? Sí, y luego alguien echa alcohol en el ponche y se lía máxima. Bueno, pues eso. Corro a través de espinas de rosas y veo el panel de las puntuaciones y corro por mi vida. ¿Qué nos está contando aquí? Por un lado, su popularidad se está yendo a la mierda, pero por otro lado, la misma América, Estados Unidos, se está yendo a la mierda también. Estamos eligiendo de presidente a un tío que es un tipejo, que es un tiparraco, que es un asqueroso y que tiene la misma moralidad que este boli. Ninguna. Entonces, con la imagen de ella rasgando su vestido del baile, que es una cosa muy estadounidense, está diciéndonos que está desencantada tanto con su carrera y con ser el American Sweetheart como con América en sí. Cada vez que diga América, entender Estados Unidos, ¿vale? Porque se me va a escapar, ¿vale? Pero entendedme. Pues eso, está rompiendo una cosa que es muy americana, entonces está desencantada con América en general. ¿Qué está haciendo? O sea, que estáis dándole poder a un tiparraco, o sea, what the fuck. Y lo está viendo el recuento de las elecciones, es decir, el panel de las puntuaciones. Su equipo está perdiendo, su equipo de su instituto, el partido demócrata, está perdiendo y está ganando el partido republicano, que es el de Trump, y lo está viendo ahí en las puntuaciones, ¿no? Es decir, que el partido
es las elecciones. Y a su vez ella está corriendo entre espinas. ¿Por qué? Porque en verano del 2016 le dieron por todos los lados a Taylor Swift y entonces pues eso, acabó llena de arañazos por todos los lados porque le dieron una caña que te cagas. Llegamos al preestribillo en el que nos dice: ninguna cámara capta mi sonrisa de concurso. ¡Cling! He estado contando días, millas para verte ahí. Ha sido mucho tiempo, pero... Y ya empieza el estribillo. Con lo de que ninguna cámara capta su sonrisa, puede estarse refiriendo a que ella desapareció con todo este lío de lo de caña y tal. Desapareció, dijo, vale, me voy a encerrar y que nadie me vea porque mi reputación ahora mismo se ha ido a la mierda. Entonces tengo que idear una manera de recuperarla. También nos puede estar hablando de que el ojo público no capta su sonrisa como metáfora de sus opiniones políticas. Porque Taylor hasta ahora, hasta este último año, nunca había sido vocal sobre sus opiniones políticas. De hecho, muchísima gente se ha pensado siempre que ella apoyaba a Donald Trump. Mentira, porque ella ha apoyado públicamente a Hillary Clinton, pero como la gente, los locals, no se enteran, pues el público general se piensa que Taylor Swift es de los de Donald Trump. No. Pero por otro lado nos está diciendo que ha contado muchos días y muchas millas, es decir, que ha estado mucho tiempo esperando. ¿Para qué? Para encontrarte ahí. También puede estarse refiriendo a que ha estado durante mucho tiempo esperando encontrar el amor, porque ya sabemos que Taylor ha tenido muchas historias de amor que han terminado muy mal. Sin embargo, la que tiene ahora con Joe Alwyn, al que conoció en verano del 2016, va muy bien. Todo este disco, de hecho, está prácticamente el 80% del disco dedicado a él. Entonces, pues nos está refiriendo a esto también, que ha estado mucho tiempo esperando para encontrarle. To see you there. Y llega el estribillo en el que nos dice: somos tú y yo, y eso es todo mi mundo, eso es lo único que me importa, estar contigo. En este mundo de dramas y de mierda que yo tengo a mi alrededor, estoy como metida en una burbujita que literalmente es lo que hizo, desaparecer y encerrarse con Joe durante mucho tiempo hasta que pasó la tormenta. Metida en esta burbuja está como protegida y pasando de lo que va por fuera. En los pasillos susurran que es una chica muy mala, están hablando muy mal de ella, su reputación se fue a la mierda, muchísima gente le dio la espalda y la gente estuvo ahí comiendo del drama durante varios meses y machacándola por todos los lados, ¿no? Diciendo muchos rumores sobre ella. Sin embargo, por detrás se oye ok, es decir, ok, whatever, me da igual lo que digan de mí. Porque todo esto son dados falsos que está tirando la gente. Simplemente es como, venga, pues ¿a quién le va a tocar ahora el drama? A ti. Ala, me da igual que sea verdad o mentira, pum. Entonces, ¿qué es lo que ganas con eso? Que son mentiras y rumores falsos. Lo que ganas jugando a juegos estúpidos, como este juego al que están jugando. Premios estúpidos, ¿qué estás ganando? ¿Destrozar mi reputación? Ok. Me estás haciendo perder a mí, pero tú estás ganando algo. No. Y luego, respecto al tema de la presidencia, si estás haciendo el estúpido y estás haciendo el tonto, ¿qué es lo que vas a ganar dándole el poder a Donald Trump? Si es que no vas a ganar nada. Lo único que vas a hacer es destrozarle la vida a un montón de gente. Es decir, tu premio va a ser un premio estúpido, que no va a valer para nada. Lo único que estás haciendo es el mal. Sigue y dice: somos tú y yo, no hay nada más como esto. Miss Americana y el Heartbreak Prince. Miss Americana es ella. De una manera un poco irónica, ¿no? Miss Americana, ya hemos dicho, ella es el American Sweetheart, entonces es Miss Americana, aunque ahora ya no lo es, porque todo esto se fue a la mierda. Y el Heartbreak Prince, pues es Joe Alwyn, porque ya hemos hablado muchas veces que en las canciones de Taylor muchas veces dice eso, que el corazón de él estaba como roto o no sé qué, pues a lo mejor es que él también ha tenido otras relaciones antes y su corazón estaba roto cuando conoció a Taylor. Whatever. O también puede ser que él es el que rompe los corazones, entonces puede romper el de Taylor Swift, con lo cual esto a mí me hace situarme otra vez en el comienzo de la relación, en la que todavía no vas sobre seguro y dices, bueno, pues es que a lo mejor sale mal y me rompe el corazón. Esto me hace conectar con Cruel Summer, la canción que la hemos analizado y podéis ver el vídeo si no la habéis visto, lo cual me hace conectar Cruel Summer con el verano del 2016, que es el verano en el que sucedió la campaña electoral. Es decir, que es que todo tiene aquí cerrado, sentido de verdad, uff. Ahora dice, estamos tan tristes que pintamos la ciudad de azul. Hay un dicho en inglés que es We paint the town red, roja, que es cuando sales por ahí de fiesta y lo das todísimo en plan, bueno, nos hemos venido arribísima y bueno, una locura. Pues ahí lo que estás haciendo es pintar la ciudad de rojo. Sin embargo, aquí Taylor no está diciendo rojo, está diciendo blue, porque ya hemos visto que muchas veces relaciona a Joe Alwyn con el color azul, es decir, que su amor se va a expandir por toda la ciudad y se va a convertir todo en azul porque ella va a pasarse con él por todos los sitios. Que además esto nos hace conectar con Cornelia Street, que nos habla de llenar una ciudad de momentos y recuerdos que están asociados a los lugares de esa ciudad. Es que todo tiene aquí hilos, o sea, es que la mente de Taylor Swift es que no puedo más. Sin embargo, también el azul es el color del Partido Demócrata, del partido de Hillary Clinton, que es al que ella apoyaba, porque el rojo es el color del partido de Donald Trump.
el de los republicanos, que me estoy dando cuenta yo ahora de que me he puesto esta mierda en rojo, esto no es un mensaje subliminal de MAGA, yo no. Yo si hubiera votado en Estados Unidos no habría votado a Donald Trump, de verdad. Yo no tengo necesidad de destrozarle la vida a nadie, ¿vale? Pura coincidencia. Y bueno, acaba el estribillo diciendo: votada la más likely a huir contigo. En los anuarios, cada vez que acaba un curso, pues se vota al most likely to, el que más posibilidades tiene de tal. Entonces a Taylor la han votado como la que más posibilidades tiene de huir con él. Está hablándonos de votar, tanto como votar a los compañeros como votar en las elecciones. Es que todo está haciendo así como diferentes guiños a las diferentes capas que tiene la canción, de verdad. Uf. Y ahora llegamos a la segunda estrofa, en la que nos sigue contando la historia, ¿no? Aquí ya su reputación se ha ido a la mierda y nos lo cuenta, nos dice: mi equipo está perdiendo, vamos, les han dado una caña que te cagas, en plan moratones y de todo. Veo como los chicos malos se chocan las manos. Ella está perdiendo su reputación y Kim Kardashian, Kanye West, tal cual, están tan contentos, pero a la vez Hillary Clinton está perdiendo las elecciones y Donald Trump está muy contento y está pues celebrándolo con los de su equipo. A mí me ha dejado en un momento que estoy con la cabeza agachadísima, pero tú eres el único al que parece importarle. Pues eso, en ese momento de baja popularidad en el que todo el mundo a su alrededor le dio la espalda, pues ahí tenía ella a Joe con ella apoyándola. Historias americanas arden ante mí. Es como lo mismo que en la primera estrofa. La historia americana, la historia de Estados Unidos se está yendo a la mierda porque todo esto que hemos construido durante tantos años ha acabado implosionando en que el señor que más poder tiene de nuestro país es un tiparraco. Con lo cual es como si hubiéramos cogido toda nuestra historia y la hubiéramos quemado y echado a la basura. Las damiselas están deprimidas. Aquí toma como una actitud un poco irónica, ¿no? Llamando a las mujeres damiselas, porque las damiselas lo que están haciendo es esperar que un caballero venga a salvarlas, ¿no? Que es lo que se piensa Donald Trump. Que los caballeros tienen que salvar a las mujeres, porque las mujeres no pueden hacer nada por sí mismas. Sin embargo, luego dice: boys will be boys. Esto es un dicho que se dice en inglés también. ¿No os acordáis de la canción de Paulina Rubio? Boys will be boys. Pues esto es una cosa que se dice como en plan: bah, son cosas de niños, no os preocupéis. Que este niño le ha pegado una paliza al otro, bah, son cosas de niños, no os preocupéis. Que este señor ha violado a esta señora y luego dice que es que esta señora le estaba provocando porque llevaba la falda muy corta. No pasa nada, son cosas de chicos. Y ella se pregunta: vale, estos son cosas de niños, entonces, ¿dónde están los hombres sabios? Porque Donald Trump no es uno de ellos. Todos los chicos que han pasado por mi vida y que al final han acabado siendo niñatos, con los que no he podido llegar a algo más porque eran niñatos, ¿dónde están los hombres? Yo quiero un hombre a mi lado, no quiero un niñato. Y dice: cariño, tengo miedo. Porque vamos, ante la situación en la que gana Donald Trump las elecciones, mucha gente tenía miedo. El ambiente general era de ansiedad. Mucha gente salió a la calle a protestar. Aquí lo hemos vivido en España. Hemos estado a puntito de que ganaran las elecciones gente un poquito mala, que nos quería hacer daño a mucha gente. ¿Me entendéis? Cuando os hablo de la ansiedad que se siente ante una situación en la que es muy posible que vaya a tener mucho poder gente que va en contra de la existencia de un montón de gente. Eso crea mucha ansiedad y mucho miedo. Bueno, ahora tiene un preestribillo que es muy parecido. Nos habla de que en ese momento en el que Taylor vio su reputación desaparecer, ninguna cámara fue capaz de captar sus llantos, ¿no? Porque claro, ella desapareció, entonces pasó una mala época, pero nadie se enteró de eso, porque ya estaba desaparecida. Y además de eso no le interesaba hablar a la prensa le interesaba hablar de cómo Kanye West le había destrozado la reputación, pero no le interesaba hablar de cómo Taylor Swift ahora mismo está súper depresiva y destrozada por culpa de lo que le han hecho. Y luego dice: y viene la tormenta. La tormenta puede ser toda la vorágine de drama en la que ella se vio envuelta justo en ese momento. También puede ser la tormenta que ella trajo después con Reputation, con Look What You Made Me Do y tal, que los dejó a todos, vamos, barridos por el suelo. Puede ser una tormenta que venía para ellos también. Y también puede estar hablando de la tormenta que se le venía a América al haber elegido a ese tipejo y haberle dado tanto poder. Vale, ahora repite el estribillo y llegamos al puente, que es el último trozo de letra nuevo, porque luego después repite el estribillo y luego repite ciertas frases, pero que ya no nos añaden más a la letra, ¿vale? Entonces el puente nos dice: no quiero que te vayas, no quiero luchar, porque nadie va a ganar. Y pongo tanta fuerza en estas palabras porque, por un lado, tenemos las frases enteras, que es como que ella está hablándole a una persona con la que se ha peleado, lo que sea. No quiero perderte, quiero que dejemos de pelearnos entre nosotros, porque es que de aquí nadie va a salir ganando, porque tanto tú como yo queremos estar juntos, pues vamos a estar juntos y vamos a estar a gusto, ¿no? Solucionemos nuestros problemas, como nos hablan otras las canciones de Lover, por ejemplo en Afterglow, ¿no? De, bueno, nos hemos peleado, pues no pasa nada, vamos a hablarlo y vamos a dejarlo atrás. Pero por otro lado, nos da mucha fuerza las palabras de: vamos,
lucha, gana. ¿Por qué? Porque aunque en este momento haya ganado la intolerancia y la gente mala, hay que seguir luchando, no hay que darse por vencido, hay que seguir concienciando a la gente, hay que seguir hablando, hay que seguir promulgando la palabra de la decencia y de no pisotear a los demás. Entonces es como eso, un canto a la esperanza de que vale, aunque ahora hayan ganado los malos, no nos tenemos que dar por vencidos, no hay que desanimarse y hay que seguir luchando por conseguir un mundo mejor. Y termina con una nota muy positiva, termina diciendo: sé que esta es una lucha que vamos a ganar. En algún momento yo tengo la esperanza de que realmente consigamos un mundo mejor, consigamos un mundo en el que la gente mala no gane. Y luego también, por otro lado, puede estarnos hablando también del drama con Kim Kardashian, Kanye West y tal, como diciendo: no quiero pelear. ¿Para qué voy a pelear? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Destrozar la reputación de Kim Kardashian? ¿Y qué voy a ganar yo con eso? O sea, ¿para qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, luego ha hecho un Mimidu defendiéndose a ella misma, pero tampoco destrozándole la carrera a nadie. No sacó receipts ni nada de eso, simplemente se defendió a sí misma y como que vio todo desde un punto de vista muy irónico, como dándole ese twist, ¿no? Como diciendo, bueno, pues me voy a reír de ello, porque si dejo que me afecte lo mismo, voy a acabar mal. Y bueno, pues es que ya está, porque ya os he dicho que luego repite letras, entonces simplemente está repitiéndolo, no se está contando nada nuevo. Tenía un montón de ganas de hablar de Miss Americana. Yo sabía, que ya os lo he dicho, que iba a ser la más votada, pero la quería dejar para el final adrede, porque yo sabía que era la que más ganas teníais, entonces ese es un poco de hype, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, yo espero que haya merecido la pena la espera. Espero. Os digo que de vez en cuando en Instagram hablaremos de alguna de las demás, así que seguidme, no os lo perdáis, no es porque no os haya avisado, Avisaos y avisadas estáis. Ahora, por supuesto, comentadme qué es lo que pensáis vosotros y vosotras, si estáis de acuerdo con lo que yo os he dicho, si hay cosas que habéis entendido diferente, si habéis entendido todo diferente, no pasa nada. Taylor Swift nunca explica sus canciones, entonces cada uno las puede entender como quiera. Yo intento siempre entenderlos de todas las maneras y de todos los ángulos que se puedan, y esta tiene muchos ángulos por la que mirarla, así que bueno, pues ya está, que espero que os haya gustado mucho y me voy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!